El voto no puede ser compelido, ni obligado, ni votarse con una espada de Damocles. El señor del Solar va a incurrir en una infracción constitucional si se le ocurre esa tontería de decir voy a interpretar el voto de ustedes cuando cumplan con los proyectos de ley que les he presentado. Eso es completamente inconstitucional. Si eso ocurre, presidente, se le va a tener que formular una acusación constitucional. Esperemos que no ocurra, no porque el Congreso vaya a votar como ellos quieren, sino porque ellos se tienen que dar cuenta que las modificaciones que están planteando no son modificaciones de patria o muerte en el Perú, como lo reitero. Al fin y al cabo, esos proyectos de ley, presidente, son proyectos que pueden ser estudiados. De hecho, en la célula parlamentaria prista estamos casi de acuerdo con 3 o hasta 4 de ellos. El que nos parece realmente ridículo es aquel que quiere considerar, a partir de una supuesta búsqueda de fortalecimiento de los partidos políticos, que todos los ciudadanos voten en las elecciones internas de los partidos. Para comenzar, esa propuesta proviene de la llamada comisión de alto nivel, en la que no había un solo constitucionalista. Todos eran sociólogos y un abogado o una abogada que no es especialista en temas constitucionales, sino de politología. Y ninguno de ellos nunca ha militado en un partido político. Y por supuesto, ningún ministro tampoco ha militado en ningún partido político. No tienen la menor idea de lo que es hacer política en un país tan complicado como el nuestro. Todo es puro libro, teoría. No salen de sus cubículos, no salen de Lima, no salen de San Isidro. No saben cómo funciona la realidad política de un país tan complicado como el nuestro. Pretenden imponer, por ejemplo, una suerte de bipartidismo, haciendo que las elecciones del Congreso sean en la segunda vuelta, creyendo que a la fuerza el Perú se va a volver bipartidista, como si fuéramos Inglaterra o como si fuéramos Estados Unidos, cuando la realidad es la que produce los hechos jurídicos, no es al revés. Y entonces pretenden, a partir de la fuerza, buscar que el Congreso se arrincone. Y el Congreso no se debe arrinconar. El voto es libre, presidente. Y para nosotros ese es un elemento sustantivo, independientemente de lo que se decida el día de hoy. Porque con la decisión de que el Congreso tenga que cumplir esos plazos y tenga que aprobar sí o sí determinados proyectos de ley, allí se va a producir sin duda una infracción constitucional que va a tener que llevar sin duda alguna, presidente, a una interpelación y censura al presidente del Consejo de Ministros en su momento, por iniciativa del Congreso de la República. No hay pues entonces, presidente, la crisis política sino aquella que ha creado el propio señor Vizcarra, sino aquella que ha creado el propio señor Salvador del Solar, que creen que es la única manera de mantenerse en las encuestas, porque esto, reitero, presidente, no le cambia la vida a los peruanos. Muestren resultados en cifras concretas que signifiquen mejora para la vida cotidiana de los peruanos. Allí les creemos. No esos ministros que vienen caminando y no tienen nada que exhibir, nada que mostrar. La reconstrucción en el norte ha avanzado solo 7%, lo han dicho los presidentes regionales. Solo 7%. Tiempo adicional. El señor Vizcarra ha tenido el cuajo de prometer 2 veces. 2 veces prometió el señor Vizcarra que se iban a construir 1000 hospitales. 1000. O sea, 3 al día. Y que se iban a construir 500 colegios. O sea, más de 1 al día. No ha construido uno solo, al contrario, ha destruido los que hay, porque no los apuntala. Señor Vizcarra, muestre algo que sirva a los peruanos. Señor Vizcarra, exhiba sus manos para ver si están limpias, que de hecho no lo están. Señor Vizcarra, gobierne. Señor Salvador del Solar, aprenda a gobernar, lea la Constitución.